Soy el pastor Vallejos. Es un gozo siempre poder compartir la palabra del Señor. Y en este momento quisiera invitarle a abrir su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 15. Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Oremos. Te pido, Padre, tu bendición por este mensaje. Habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Hace muchos años atrás encontré una figura que mi madre había guardado. Esa figura tenía que ver con una hoja de papel donde estaba graficada un racimo de uvas. Y ahí yo de niño había pintado ese cuadro. Ese cuadro me hizo pensar mucho sobre cuánto tiempo tenía yendo a la iglesia y también qué es lo que realmente mi maestra me había querido enseñar cuando me enseñó esa historia. Y ese relato de la Biblia tiene que ver con lo que acabamos de ver. Aunque esa hoja ya no la tengo conmigo, porque lamentablemente se perdió, sin embargo el relato de la Biblia permanece con nosotros. Y el Señor Jesús nos hace recordar una historia tan especial de una vid y sus ramas. La vid es justamente ese árbol que crece hermoso para poder dar la uva que tanto nos gusta. Tal vez a usted le gusta la uva rosada, o la uva negra, la uva quebranta, o la uva borgoña, o la uva Italia. Hay tantas variedades deliciosas de uva. En casa, mi esposa y yo tenemos plantas de uva. Y recuerdo que nos esforzamos mucho para que pudieran crecer. Y le dijimos a un hermano: mira, hermano, qué bonito toda la sombra que nos está dando. Qué bonito, se ha llenado de hojas. Y le preguntamos: ¿y va a dar fruto? Ahora que ya está lleno de hojas, ¿va a dar fruto? Y él nos dijo: bueno, si ustedes lo quieren para sombra, está bien. Pero si quieren para que tenga uvas, entonces tienen que podarlo. Tienen que cortar las ramas. Y entonces aprendimos de lo práctico de este relato bíblico, de cuán importante es muchas veces cortar o quedar en la planta. Nos dimos cuenta de que cuando nosotros cortábamos ramas, las ramas caían por supuesto hacia el suelo, pero esas ramas luego se secaban rápidamente. ¿Por qué? Porque no permanecían en la vid. El Señor Jesús nos dice a nosotros aquí, en Juan capítulo 15, nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y lo que nosotros encontramos de este relato bíblico es que hay una palabra que comienza a repetirse en todo este capítulo 15, y es la palabra permanecer. Es imposible dar fruto si uno no permanece en la vida. Es importante permanecer en Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios es imposible vivir la vida cristiana. Uno no puede pedir a Dios perdón por sus pecados y pedirle a Él que cambie nuestra vida si es que luego no oramos, si es que luego no leemos la Biblia, si es que luego no aprendemos de su palabra. Cuán importante es permanecer en la vida cristiana. La única manera en que un cristiano va a crecer en la vida cristiana, la única manera como va a ir dejando esos pecados que le han esclavizado por los años, es a través de permanecer en el Señor. El Señor dice en el verso número 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es solamente el deseo de Dios de que nosotros llevemos fruto. El deseo de Dios es que llevemos mucho fruto. Y es que Dios quiere una vida transformada. Dios quiere que usted y yo cambiemos cada día más y más a la imagen del Señor Jesús. Cuando comenzaron a aparecer los primeros racimos de uva con mi esposa, nos emocionamos, ¿no? De poder ver ahí el fruto. Y nos gozamos luego de ir hacia la cosecha y cosechar ahí, ¿no?, las uvas que había dado nuestra vid. Y pudimos compartirlo con algunos hermanos y aún hasta preparar el jugo de uva para la cena. El Señor quiere que nosotros llevemos mucho fruto. No es el deseo de Dios que yo viva apartado de Él. No es el deseo de Dios que yo sea un cristiano, pero que solo viva para mí mismo. O que piense en mis propias necesidades sin pensar en los demás. El Señor aún nos da una clave de por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas o si son contestadas. Dice el verso número 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros tenemos dos condiciones: permanecer fieles en el Señor, permanecer a su lado, y dice, y permanecer en su palabra. ¿Qué quiere decir? Hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Si yo vivo cerca de Dios y si yo hago lo que Dios me enseña en su palabra, puedo orar a Dios y saber que Dios nos va a responder. ¿Está respondiendo Dios sus oraciones? En esos tiempos difíciles, tal vez que usted está pasando, ¿siente usted que Dios le está contestando sus oraciones? Tal vez no está cerca del Señor. Tal vez no está pasando suficiente tiempo en oración. O no está alabándole como Él merece. O no está leyendo su palabra. No está permaneciendo en Dios. O dice, pastor, yo estoy leyendo la Biblia siempre. Pero ¿está haciendo lo que Dios quiere que usted haga? Nosotros necesitamos permanecer en el Señor y permanecer en su palabra. La palabra permanecer aparece 10 veces en este pasaje de la Biblia. ¿Por qué lo tenemos tanto tiempo?
porque Dios quiere que no lo olvidemos. El deseo de Dios es que nosotros estemos cerca de Él. Por eso Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que Dios pueda trabajar en nuestra vida y que anhelemos estar cerca de Él. Oremos. Gracias Dios por tu palabra. Habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.